20, versículos del 20 al 28, y vamos a leer todos a una misma voz. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hace un momento cantamos: damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que en esta mañana nos deje ver su grandeza, su gloria, que en esta mañana podamos ver todo su esplendor, y que nuestro corazón sea transformado y cambiado. Padre, estamos reunidos en tu nombre, Jesús. Gracias porque aquellos que están desde sus casas, en sus lugares de trabajo, tal vez van de viaje, Señor, pero allí están atentos a escuchar tu mensaje. Y nosotros estamos aquí porque deseamos escuchar tu voz. Esa voz que crea, esa voz que edifica, esas palabras que dan vida, que transforman, esas palabras que levantan. Estamos aquí, Señor. Que hoy nada nos impida escuchar tu voz. Que hoy nada nos impida y no haya ningún obstáculo, Señor. Padre, que hoy luchemos y que nuestro espíritu venza, porque tu palabra vino desde el cielo para habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne, que tu palabra eterna se haga carne, que el Hijo de Dios se haga carne en cada uno de nosotros y nuestro cuerpo reciba la vida. Que ese Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu levante nuestros cuerpos mortales, nos vivifique, Señor. A este lugar hemos venido para encontrarnos contigo, Jesús. Gracias, gracias te damos. Usa mi vida y la vida de cada uno que lleva la palabra, Señor. Usa la vida, Señor, y oramos por esta familia allí en Perú, Señor. Que ellos estén firmes en tu palabra y que las tinieblas retrocedan. Padre, usa la vida, gracias por la vida de cada uno que está llevando la palabra a través de los grupos, a través, Señor, de reunirse con las familias, con los jóvenes, con los niños. Gracias porque tu palabra produce fruto eterno. Gracias te damos, Señor, ayúdanos a estar atentos en esta mañana y habla, Señor, usa mi vida, Dios. Gracias te damos, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. Cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos y es peligroso, es desafiante, porque nosotros venimos con un deseo, pero al encontrarnos con Jesús, el deseo de nuestro corazón es cambiado, es transformado, es llevado a un deseo eterno, es llevado a un deseo del reino de los cielos, a un deseo que permanece para siempre, y es el deseo de Dios. Por eso cuando nos acercamos a Dios, el peligro está en que ya no es mi deseo, es su deseo en mí, es su palabra en mí, es su espíritu en mí. Y entonces cuando todo lo que yo haga lo va a reflejar a Él, le va a dar la gloria a Él, va a mostrar siempre al Señor. Y para eso es la iglesia, para que nuestro corazón sea transformado y cambiado y cada día aprendamos más de Él. Jesús está enseñando en este capítulo 20 acerca del reino de los cielos. Está enseñando acerca
de su voluntad, acerca de lo que quiere el Padre, y cómo en los versículos anteriores Él está anunciando su voluntad, la voluntad del Padre, cómo el Padre, ya el Hijo sabía que Él iba a ser entregado, se iban a burlar, lo iban a menospreciar, y al final iba a entregar su vida en las manos de los hombres, iba a morir crucificado, pero al tercer día Él sería levantado de entre los muertos. Y Jesús viene diciendo esto, y aquí en el versículo 20 dice que aparece la mamá de los hijos de Zebedeo. Aparece la mamá de Jacobo y Juan, de Santiago y Juan. Aparece esta mujer. Y entonces le hace una pregunta primero. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta expresión de postrarse, de inclinarse, de arrodillarse, es una posición de adoración, reconociendo que Jesús es más grande y es superior, que ella se está reconociendo que Jesús tiene una posición más alta. No solamente es un maestro, no solamente Jesús es un profeta, sino que esta mujer está reconociendo algo más grande de Jesús, por eso se arrodilla ante Él. Ahora preguntémonos nosotros, ¿por qué nos arrodillamos ante Jesús? ¿Hace cuánto que usted no se doblega ante Jesús? ¿Hace cuánto que usted no inclina su cabeza? O cuando lo hace, ¿por qué lo hace? Y mire que esta mujer lo hace postrándose, arrodillándose para pedirle algo. Para pedirle algo que está en su corazón. ¿Cuál es su deseo? Y este pasaje Mateo también está aquí mostrando aquellas mujeres que piden por sus hijos. Lo mejor que una mujer puede hacer, una madre, es postrarse y pedirle a Dios por sus hijos. Postrarse y venir ante el Señor Jesús, y de verdad nunca deje de hacerlo. Dios escucha esas oraciones, y en la Biblia encontramos muchas oraciones de las mujeres que pidieron por sus hijos, por los hombres. Está Ana, que pidió al Señor un hijo cuando no podía, y Dios le responde, y esta mujer luego entrega a su hijo al servicio del Señor, y de allí surge el rey, Samuel, el profeta y juez Samuel, el profeta de Dios. Entonces no deje de orar, no deje de pedir, pero cuando nosotros nos inclinamos ante Dios, esto no garantiza que Dios nos va a dar lo que nosotros le pedimos, que Dios va a conceder lo que le estamos pidiendo, porque Él desde arriba, Él conoce, dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y lo que Él va a dar va a ser algo más grande y algo mejor que lo que usted y yo le podemos pedir. Por eso la oración, y a veces yo a veces pensaba, que si yo me arrodillo, entonces Dios me va a escuchar mejor que si yo oro de pie, que si oro sentado. No, porque mi cuerpo puede estar en una posición, pero lo importante es la posición de mi corazón. Lo importante es la disposición de todo mi ser cuando hablo con Jesús, cuando estoy con Él. Por eso lo que nos llevaba esta mañana Jason a través de la alabanza es: disponga su vida. Cuando usted le canta a Dios, usted le canta, solamente repite una canción y se deja llevar por la melodía, o está saliendo de todo su ser esa alabanza. Usted le está diciendo realmente: admirable e invencible, tú eres mi Salvador. Hoy yo vengo a darte honor a ti. No hay otro Dios como tú, no hay otro. No tengo otro Dios como tú, no te puedo comparar con nada. Está saliendo eso de las entrañas de su ser. Imagínese que usted esté hablándole a otra persona y esa persona esté así, y usted le está hablando y le está hablando. ¿Qué le da a entender esa actitud de esa persona? Que no está prestando atención, que no le interesa. Y a veces cuando le cantamos a Dios, estamos cantándole, pero estamos distraídos con este mundo.
Estamos distraídos con los problemas, con las aflicciones, y nos perdemos ese privilegio de venir ante Él y decirle, derramar nuestro corazón ante Él a través de la canción, expresarle todo lo que sentimos y todo lo que tenemos. Y dice que esta mujer, y gracias a Dios por todas esas mujeres que oran, y dice que esta madre le vino ante Jesús y le dijo, Jesús, se postró y le dijo, quiero que te comprometas, quiero que ordenes. Ella está reconociendo que Jesús es rey, que Él va a venir, va a regresar y va a gobernar, que hay un reino de los cielos y que Jesús está sentado en el trono. Por eso oramos, porque Él es más grande que nosotros, porque Él tiene todo el poder, y cuando Él responde de manera sorprendente. Dice la Biblia, con grandes cosas nos responderá el Señor. Y entonces esta mujer le dice, Jesús, yo quiero que te comprometas a que cuando tú vengas en tu reino, mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. ¿Qué le estaba pidiendo a ella? Que en el reino de los cielos Jesús es el rey, pero que al lado del rey estuviera sus dos hijos. Imagínense el orgullo. ¿Ella quería algo bueno para sus hijos? Sí. Pero ella tenía en su mente que eso funcionaba como funciona en el mundo, que el reino de los cielos es parecido a cómo funciona en la tierra. En una oportunidad, un hombre, esposo de una mujer de la iglesia, yo me encontraba sin trabajo y él tenía una empresa y él me recomendó en un trabajo que tenía. Y en eso yo veía cómo todos, llegaban muchas personas con sus hojas de vida y presentaban entrevista y se habían preparado, habían estudiado, estaban capacitados. Pero solamente porque ese hombre dijo, a él tienen que darle el trabajo, me dieron el trabajo. Y yo miraba y yo decía, eso es injusto, aunque yo necesitaba el trabajo, pero a mí me lo dieron y habían personas que de verdad estaban preparadas para esa labor. Claro que ya después me di cuenta de varias cosas, pero a veces pensamos que el reino de los cielos es así, por recomendación. Y en Juan nos dice que Dios no necesita que nadie le dé testimonio de hombre alguno, porque Dios conoce el corazón de todos, Dios conoce su corazón. Por eso yo no vengo a decirle, Señor, mira, es que este hombre es así, 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 y ayúdalo por favor, mira. No, Dios lo conoce. Y Dios sabe el proceso que está teniendo con cada uno de nosotros, la palabra que nos está dando, porque los pensamientos de Dios acerca del hombre son de paz, de bienestar, de bendición. Y esa mujer pensaba que si pedía esto, entonces cuando Jesús volviera, ay, de verdad que yo me comprometí con... Muchos dicen que la mamá de Jacobo y Juan era Salomé. Entonces yo me comprometí con ella y le voy a cumplir. Pero el reino de los cielos no es por democracia, no es por caerle bien a Dios o por hacerle favores a Dios que yo voy a subir. Por eso aquí va a mostrar Jesús una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. La gente, nosotros nos preparamos y estudiamos y hacemos especializaciones para tener un cargo y tener cada día avanzar en una posición y buscar un buen empleo en una buena empresa o ser independientes pero alcanzar los sueños y las metas para tener una posición. Pero ¿para qué queremos llegar allá? Así es como lo hace el mundo, para que cuando estemos allá. Una vez estaba hablando con una mujer y esta mujer me decía, a nivel teológico, esta mujer tenía los mismos estudios y la misma capacitación que un sacerdote, pero como ella es cristiana, ella un día me decía, pero es que a mí nadie me dice doctora, nadie me dice, y eso la ofendía mucho, porque sabía mucho y tenía muchos títulos, pero ella se ofendía por eso. Ella quería que cuando entrara a la iglesia la gente la reconociera y le dijera, ay, doctora, o bueno, hay muchos títulos de reverendo, de apóstoles, eminencia, y a veces todos esos títulos hacen que las personas crezcan
y que los demás le rindan pleitesía. Pero ese es en el reino del hombre. En el reino de los cielos, hoy Jesús nos va a enseñar que nuestro corazón debe ser transformado. Y es algo que usted y yo, mientras que escuchamos la palabra, debemos estarle pidiendo al Señor: Señor, que hoy transforma mi corazón. Hoy cambia mi corazón. Hoy aquí está mi ser. Yo te lo presento. Cámbiamelo. Yo quiero pensar como tú piensas. Porque cuando tenemos títulos, queremos pasar por encima de los demás. Queremos que nos sirvan. Queremos imponernos. Y hay lugares donde el nombre, tener un título, significa tener autoridad, y tener autoridad significa que puede hacer con los demás o los que están sirviendo lo que les desee. Y Jesús hoy nos va a enseñar que no. Y ese era el deseo que tenía esta mujer, que sus hijos estuvieran en un lugar de autoridad, de reconocimiento, en un lugar de honor, es al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted ha pensado qué lugar va a tener en el reino de los cielos? ¿Ha pensado dónde va a estar? Cuando usted y yo nos postramos ante Dios, nos postramos, nos arrodillamos para que Dios haga nuestro deseo o porque queremos hacer el deseo de Dios. La Biblia nos muestra que es para que se haga el deseo del Señor. Entonces Jesús, mire versículo 22, ¿cómo alcanzamos? ¿Usted quiere estar sentado al lado de Jesús en el reino de los cielos? Levante la mano los que quieren estar allá. Mire lo que dice Jesús. Esta mujer le pide esto y Jesús le dice: no sabe lo que pedís. Usted no entiende que esto no es por méritos, que esto no es porque por influencia, no es porque yo diga: Padre, ya tenemos 2 puestos ocupados, apártamelos. Sí, hace 8 días, cuando la iglesia había tanta gente, muchas personas entraban y apartaban el puesto, aprovecharon el momento de saludo para apartar el puesto. Pero en el reino de los cielos no es así. Mire lo que dice Jesús: no sabéis lo que pedís. Para tener, para llegar, para recibir, Jesús dijo: el que me honra, mi Padre lo honrará. Y dice aquí: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. ¿Será que Santiago, Juan se imaginaban por lo que iba a pasar Jesús? No, por eso Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden. Y como no sabían lo que pedían, tampoco lograban entender lo que iba a afrontar Jesús. A veces pensamos y buscamos, cuando servimos, el reconocimiento, que nos vean a nosotros. Eso hace el mundo. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia, cuando servimos, buscamos es que se vea a Jesús. Y a veces, cuando pensamos en Jesús, pensamos y nos muestran solamente la cruz y el dolor. El hecho de que haya una cruz y que esté allá una imagen crucificada está mostrando un momento de dolor, de aflicción. Y eso es lo que a veces quieren hacer las religiones: llevarnos al sentimiento, llevarnos a sentir dolor por Jesús. Pero que cuando Jesús iba a la cruz, y habían unas mujeres y estaban llorando y le decían: Jesús, pobre de ti. Y Jesús les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Jesús afrontó la cruz, pero él estuvo angustiado en unos momentos antes. ¿Por qué Jesús estuvo angustiado? Por los latigazos que le iban a dar los romanos, por la corona de espinas que le iban a clavar, por la burla, porque lo iban a coger de la barba y lo iban a sacudir y se le iban a arrancar. ¿Por eso Jesús estaba angustiado hasta la muerte? No, por eso Jesús le dice: ustedes pueden comprender la copa, el vaso que yo he de beber. ¿Ustedes pueden beber esto? Miremos un momento Filipenses capítulo 2. El Hijo del Hombre iba a tomar de la copa, pero ¿cuál copa? Cuando dice allá en Lucas, no lo vayan a buscar, cuando
dice allá en Lucas, dice que después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esa no solamente fue la copa que él tomó. Miremos cuál fue la copa. ¿Qué versículo les di? Filipenses capítulo 2, gracias. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia que está en Filipo, y hoy el Señor nos lo está recordando. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Por contienda? Voy a servir mejor que Edward y voy a llevar la palabra mejor que Edward, o voy a esforzarme para que la gente me quiera más a mí que al pastor John, ¿sí? Para que la gente me llame más a mí que lo que llama al pastor John, ¿sí? Voy a esforzarme porque voy a competir con él. Imagínense si yo compitiera con él o él compitiera conmigo, ¿cómo estaría la iglesia? Dividida, estaríamos creando un reino y ese reino estaría pronto a destruirse. Pero está diciendo aquí, miren, cada uno, todo lo que hagamos no debemos hacerlo por contienda o por buscar nuestra gloria, una gloria pasajera. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como que, ¿cómo usted debe ver a su hermano? Mire al hermano que tiene al lado. ¿Cómo debe verlo? Como superior, quiere decir, mire que aquí no está diciendo que usted debe verse, que usted debe menospreciarse, no, dice que usted debe verlo como superior a usted mismo, porque en él está haciendo el Señor Jesús la obra. O sea, usted debe verlo con admiración, con respeto, porque en él fue hecho y creado a la imagen de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos mirar al otro como superior? Para servirle, para venir ante Él, no ocupándome de lo mío, sino también ocupándome de ¿qué? De lo que Él necesita. Es que cuando Jesús nos rescató y nos colocó en el cuerpo de Cristo, nos colocó con una función de que a través de su vida, la vida de la persona que está a su lado, sea edificada en el Señor. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué estaba diciendo? Cuando Jesús le está diciendo, ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber, es este camino que el Señor les está mostrando, es tomar la voluntad de Dios y hacerse uno con Él y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y va a costar, claro, a la carne, a los deseos, al pensamiento le va a costar. Por eso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él no estaba buscando la lástima, ni busca que usted y yo lloremos cuando vemos la cruz, no, sino que sintamos alegría, porque Él dijo, esta copa es lo que tú me has preparado, este cuerpo tú me lo has preparado, vengo para hacer tu voluntad. Y entonces dice que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, tomó forma de ¿qué? De siervo, es decir que el hombre, los hombres somos siervos, y Él tomó esta posición, pero él no dijo, cuando apareció aquí en la tierra, Él no dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, sírvame. Usted se imagina, ayer estaba meditando en esta palabra, Jesús sabía que era el Hijo de Dios, sabía la voluntad del Señor, pero Él no usó eso para buscar un reino propio. Él se sometió a la voluntad del Señor.
¿Se imagina a Jesús estudiando con sus compañeros? Deme sus onces. Yo soy el Hijo de Dios. Le voy a hacer algo, ¿sí? No, él no aprovechó. Y a veces como hijos de Dios vamos por el mundo así, con esa actitud. Yo soy hijo de Dios, entonces si usted no hace lo que yo digo, el Padre lo va a maltratar. El Padre le va a enviar un rayo del cielo. ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo, estos dos hermanos? Señor, no nos quisieron oír, no quisieron escuchar el evangelio, pedimos que caiga fuego del cielo y los mate. Jesús les dijo, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? A veces por ser hijos de Dios creemos que caminamos por encima de los demás y todo el mundo tiene que arrodillarse y servirnos, y eso es contrario al evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, el mundo va a querer destruirlos, callarlos, va a querer separarlos de mí. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces dice que se despojó a sí mismo y se hizo como los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Digo, ya Señor, ya soy hombre, ahora que todos me sirvan. No, mire lo que dice, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué era lo que le dolía a Jesús? ¿Qué era lo que le afligía a Jesús? ¿Qué era eso que lo angustiaba? Miren lo que dice, acompáñenme un momento a Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Qué era lo que le afligía a Jesús? Más que el dolor en el cuerpo, más que el dolor físico. Lucas capítulo 22, 42, y eso es algo que usted y yo debemos comprender y entender muy bien. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, leamos desde el 38, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, tú que todo lo puedes, tú que eres el alfa y el omega, tú que eres eterno y poderoso, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús oró. En los otros evangelios nos va a decir que Jesús les dijo, estoy angustiado hasta la muerte, me duele el alma, ¿qué era lo que le atemorizaba a Jesús? Acompáñeme un momento al libro Jeremías 25. Jeremías libro del profeta Jeremías 25. Dice, permítame un momento que es, sí, Jeremías 25, versículo 15. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento está hablando de la copa del Señor, está hablando de la copa de la ira de Dios. Por eso Jesús se sentía angustiado hasta la muerte, porque toda la vida, él lo dijo en Juan 5, dijo, miren, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo no vine a dar mi propio consejo, yo no vine a dar mis propias palabras. Jesús se restringió, Jesús se unió al Padre en uno solo y vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, pero en el momento de la cruz, él iba a experimentar el pecado, la desobediencia, la maldición. Él iba a experimentar lo que significa estar apartado de Dios. Por eso estaba angustiado. ¿Hasta dónde?
hasta la muerte estaban, eso era, no era el latigazo, no era la corona de espinas. Jesús no estaba buscando compasión y dolor, lástima. Jesús estaba angustiado. Era por esto. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Pero ¿qué era lo que lo angustiaba? Gálatas. Por eso cuando le dice a Santiago y a Juan, a Jacobo y a Juan, les dice esto, le dice: ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber de esta copa, ustedes pueden hacerse obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, ustedes pueden caminar y beber y hacerse uno con el Señor y en su voluntad. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice? ¿Están bajo qué? ¿Por qué? ¿Por qué está bajo maldición? Pues escrito está: maldito todo aquel que permanece, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que si hacemos aquí una lista, los judíos dicen que son más de 600 y pico, un poco más, los mandamientos de Dios. Hay mandamientos positivos y negativos. Son 600. Pero en la Biblia encontramos un resumen que son 10. Y Jesús dijo 2. Lo resumió en 2. Y si hacemos un listado, ¿y cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellos, ni lo honrarás, ni lo servirás. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora pensemos, ¿usted tiene dioses delante de usted? ¿Un Dios diferente al Dios verdadero? Y entonces colocamos: usted ha matado, usted ha robado, usted ha codiciado a la mujer del prójimo, usted ha dicho falso testimonio. Si usted dice a uno solo que sí, ¿se hace qué? Merecedor ¿de qué? De la ira de Dios. Por eso dice que maldito es todo aquel que está bajo la ley, porque no la cumple. Es infractor de la ley y está bajo maldición. Ahora, sigamos leyendo. Dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo, explicándole el apóstol Pablo a los Gálatas? Número 1, que no es por la ley. No es por lo que usted haga que Dios lo va a aprobar. Porque usted cumple 9 mandamientos, falla uno, se hace transgresor de toda la ley. Y no es porque usted se esfuerce. Un amigo me decía: no, es que la meta es sacar 10, pero si usted saca 9, entonces va pasando. No, eso no es el evangelio. Eso no es. Porque la ley y el propósito de la ley es mostrar la culpabilidad del hombre. ¿Y sabe lo que le aterra a muchos que se dicen ser ateos? Lo que les aterra es leer la Biblia y encontrar en la Biblia historias de muerte, historias donde los hombres manifiestan su maldad, donde los hombres manifiestan todo su odio, su rencor, y por eso ellos dicen: ¿cómo puede ser un libro que me hable de Dios y habla de todo esto? Pues precisamente porque lo que Dios quiere mostrar es que el día que el hombre abandonó a Dios, la maldad y el pecado se enseñoreó de él, y eso es lo que produce el hombre. Eso es lo que está delante de él. Por eso en Romanos dice que no hay ni uno solo justo. Estaba hablando con un hombre ateo y me decía: es que en la iglesia están los más malos, los violadores, los abusadores, los que están burlándose de la gente y los buscan es solamente por el dinero. Y yo le dije: muéstreme un lugar en la tierra donde no haya un hombre con esas características. Muéstreme un solo lugar. Y entonces, bueno, ahí ya me insultó y ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ni un solo justo. Y el hombre necesita es a Dios.
El hombre necesita, no, porque la iglesia no es para ser buenos, no es para que usted cultive su personalidad y sea cada día más bueno, más bueno, más bueno. No, lo que hace el Señor es transformar al hombre, es sacarlo del reino de las tinieblas y traerlo al reino de la luz. Es llevarlo a la vida, es mostrarle que solamente en Él, que Él es el justo y a través de Él yo recibo su justicia, que yo debo permitir que Él haga su obra en mí. No soy yo, es Jesús en mí, es la relación de Jesús con el hombre. Y entonces dice, porque versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? ¿Qué estaba? ¿Por qué Jesús estaba angustiado hasta la muerte? Porque iba a experimentar la maldición del que incumple la ley de Dios. El justo pagó por los injustos, pagó por los falsos. Y él iba a experimentar la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, se la iba a tomar, se la iba a beber. ¿Se sabe lo que es eso? Por eso el rey David en el Salmo dice, bienaventurado el hombre a cuyo Dios perdona de pecados. Bienaventurado el hombre a quien Dios no acusa de maldad. La dicha del perdón de Dios. Pero Jesús iba a experimentar la ira del Señor, del Dios Todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero hoy usted y yo estamos aquí, ¿por qué? Porque Cristo nos redimió. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo, ¿por qué murió en la cruz? Cargó la maldición que estaba sobre su vida y sobre mi vida. Y ahora, a través de ese sacrificio que recibimos, la bendición del Señor, recibimos su Espíritu para que éste more en nosotros. Por eso Jesús, volvamos otra vez a Mateo capítulo 20, Jesús les está diciendo, ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber. No solamente es morir, sino asumir la responsabilidad de cargar con el pecado de la humanidad sin haberlo hecho. Hace 8 días, en la predicación, cuando el pastor describía la historia de Oseas y de su esposa infiel, venía a mi mente estos versículos de Romanos. ¿Osará alguno morir por el justo? Yo sé que si le pregunto a los padres, ¿usted moriría por sus hijos? Ellos dirían sí, claro. Pero, aunque les tiene que ser una situación extrema, pero hoy en día se está dando otro pensamiento. Pero la Biblia dice, ¿osará alguno morir por un justo? Sí. Dice, pero ¿y por un malo? ¿Usted sería capaz de morir por aquel que habló mal de usted? ¿Le inventó un chisme? ¿Por aquel que no lo saludó? ¿Por aquel que es su enemigo, aquel que lo robó, se burló, se aprovechó de su confianza? ¿Usted sería capaz de morir por él? ¿Qué dice la Biblia? Jesús sí. Por eso hace 8 días nos mostraban el Evangelio. Jesús vino por usted y por mí. Nosotros habíamos despreciado a Dios, nos habíamos hecho a un lado. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y nos rescató, nos amó y nos levantó, nos limpió. Jesús sí lo hizo y sigue manifestando su amor y su misericordia. Y el pastor hacía una pregunta, el pastor Johnny decía, ¿cuál es la diferencia? No nos diferencia el peinado, no nos diferencia el vestido, no nos diferencia la forma de hablar, no nos diferencia el tamaño de la Biblia, no nos diferencia, ¿qué nos hace que nos reconozcan como cristianos? Mateo capítulo 20, Jesús lo va a decir, mire lo que dice versículo
24, perdón, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Si hay algo que nos tiene que identificar, es que cuando usted y yo recibimos la bendición de Dios, recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el honor de servir al Señor, pues no debemos actuar como los gobernantes y como los dirigentes de esta nación, que creen que porque están en un lugar alto, pues la gente tiene que satisfacer su deseo, sus caprichos y hacer lo que digan y enseñorearse de ellos. No va a ser así. Por eso es que les decía que debemos orar: Señor, transforma mi corazón, porque si Dios le da una posición en la iglesia de siervo, esa es la posición que todos tenemos, solo que en diferentes lugares. Pero también dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pero no es porque cobren más por llevar el evangelio, sino es ¿para qué? Para servir. No es para enseñorearse de las personas, no es para enseñorearse de los hombres, sino dice: ustedes no permitan eso, no lo permitan, no lo permitan. Usted no debe permitir que eso venga a su corazón. Es que es como es el coordinador. Entonces, como yo soy el coordinador, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Y comenzar a servir con carga. Mire que aquí Jesús no está elevando la esclavitud, no, está elevando la posición de siervo, el servicio. Porque el esclavo, ¿cómo sirve? Porque le toca. Un esclavo no tiene opción. Si usted tiene una deuda, ¿usted qué hace? Pues pagarla, ¿sí? Pero mientras que la paga, usted puede trabajar todos los días y tengo que pagarla y tengo que pagarla. Y a veces parece que en la iglesia tuviéramos esa misma actitud: es que tengo que orar, es que tengo que leer la Biblia, es que tengo y tengo y tengo. Está actuando como ¿qué? Como un esclavo, pero no como un siervo. Porque Dios no avala la esclavitud, Dios avala el servicio, y somos esclavos en libertad. Jesús pagó en esa cruz del Calvario el precio de lo que nos tenía esclavos, lo rompió el yugo y ahora nos compró con su sangre, no con oro, no con plata, con su sangre preciosa nos compró y nos dejó en libertad. Ahora le servimos a Él como nuestro Señor y como nuestro Dios y como nuestro Rey. Y entonces dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Vuestro siervo. Ahora pensemos: ¿por qué estamos sirviendo en la iglesia? ¿Por qué está dándole su vida al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué está sirviéndole? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de su servicio, de mi servicio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál va a ser el resultado del servicio? Es que eso es lo que nos caracteriza y que nos hace diferentes. Que usted no le sirve a los que le caen bien solamente, sino a quienes. ¿Se acuerda lo que leíamos allá? En que cada uno debe mirar a los demás como superiores. Nuestro servicio no se limita a estar en estas cuatro paredes, sino que nuestro servicio está siempre presente delante del Señor. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Será qué? Vuestro siervo. Usted quiere tener un cargo de autoridad, quiere servir en la iglesia. ¿Cómo debe hacerlo? Como para el Señor. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de servicio? Versículo 28. Como el Hijo del Hombre, el siervo de Dios. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando del Hijo de Dios. Acompáñame un momento a Daniel para que entendamos qué fue lo que pasó. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 13 dice lo siguiente:
Daniel está viendo unas visiones de los reinos, Dios le está dando la revelación. Y mire lo que sucede. Dice que después de ver todos estos reinos y no entender todas estas figuras de animales, de ojos, de cuernos, y dice, de todas estas bestias, dice, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Miren, vino el Hijo del Hombre y ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino. 3 cosas le dieron. 3 cosas importantísimas. Y dice, ¿para qué? Dice, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Imagínense, su reino no pasará, y su dominio no será destruido, será el Rey de Reyes, el Rey eterno de gloria y de majestad. Y su dominio no tendrá quien le haga oposición, quien le haga frente. Y aquí está diciendo, volvamos a Mateo 20, está diciendo porque el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús mencionaba al Hijo del Hombre, ellos recordaban eso. Recordaban el Hijo, el siervo de Dios, el siervo que está entre los hombres, habiendo recibido gloria, honra, reino. Dice, como el Hijo del Hombre, Mateo 20, 28, no vino ¿para qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Cuál es el propósito del servicio de Dios? Del Hijo de Dios, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Usted y yo, ¿para qué servimos? ¿Para qué madrugan y ensayan los muchachos de la alabanza? ¿Para qué los colaboradores vienen y hacen aseo, organizan las sillas, las limpian, las cuidan, los maestros preparan la enseñanza? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Miren un momento, el propósito del servicio, el resultado, es para dar su vida en rescate de muchos. A través de ese servicio es rescatar a los que están perdidos, es ayudar al que está en necesidad. Y esto lo entendió muy bien los apóstoles y aquellos que creyeron en Jesús. Acompáñeme a Romanos capítulo 1. Mire lo que dice Pablo aquí a los romanos. Roma tenía un rey, el César, el emperador. Y él era el que gobernaba. Y por eso cuando van a acusar a Jesús ante Pilato, dice, este se está proclamando como rey. Si usted no mata a Jesús, se está oponiendo a César. Y el que tiene otro rey, se hace traidor. Y entonces César va a manifestar su ira. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y mire lo que dice Pablo. Versículo 1, léalo conmigo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estas palabras me conmueven, porque en Roma tenían el concepto de que la palabra Jesús significaba caballo. Y entonces Pablo estaba diciendo, yo soy un esclavo de Jesús y no me avergüenzo. Él no estaba diciendo, yo no me avergüenzo, así como los soldados que cargaban su uniforme y caminaban con elegancia porque le servían al César. Pablo estaba diciendo, yo soy siervo de Jesús y no me avergüenzo de anunciarles el evangelio, porque el evangelio tiene más poder que César, porque el evangelio salva a todo aquel que cree. Usted y yo, ¿cómo estamos tomando el evangelio? Siervos de Cristo, ¿se avergüenza del evangelio? Prefiere decir, es que yo soy cristiano pero no fanático. Yo soy cristiano pero de a poquitos, cada 8 días. Usted vive a Cristo con todo su ser. Y ese es el servicio. Cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia, estamos preparando, vamos a los grupos de estudio, visitamos los hospitales como oraba hace un momento Alex.
Cuando son los ministros de culto, cuando están organizando, ¿sabe para qué es ese servicio? Para que usted venga y no tenga ningún inconveniente, porque tenemos un solo pensamiento presente: que su vida sea rescatada, que su vida sea afirmada, que su vida llegue al conocimiento pleno de Jesús. Porque Jesús tomó la copa para darle la libertad, y nosotros vivimos para anunciar la libertad de Jesús en la vida de todo aquel que se acerca y cree en Él. Primera de Corintios, y con esta terminamos. Podemos hablar mucho más del servicio, pero el servicio que usted y yo prestamos no es para vanagloria, es para mostrar a Cristo. Que Él sea el Señor, que la voz que se escuche en este lugar sea la voz del Señor. Primera de Corintios capítulo 9. En Corinto pasaba algo particular, y es que habían recibido los dones del Espíritu Santo, pero los que se profetizaban se creían mayores y que los que tenían otro don, los que hablaban en lenguas, eso era la última maravilla. Y comenzaron a tener rivalidades y peleas entre ellos, estando dentro de la misma iglesia. Habían perdido el amor. Inclusive habían superapóstoles que decían que Pablo no sabía hablar, que Pablo no sabía predicar, que Pablo era mentiroso, que Pablo se escondía y por eso escribía cartas, porque no tenía la fuerza o la entereza de decirlo de frente. Todo eso pasaba en esta iglesia. Y aquí Pablo entonces les escribe, versículo 9, y les aclara algo. Leamos desde el 1 y luego pasamos al 19. Dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 19. Por lo cual, siendo libres de todos. ¿Cómo estaba Pablo referente a ellos? Libre. Miren lo que hacía. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Cuál es el resultado de nuestro servicio? Ganarnos esas almas para el Señor. Dice el libro de Proverbios: el que gana almas es sabio. ¿Y sabe cómo la ganamos? Con nuestro servicio. Porque a veces damos discursos, pero el evangelio no es un discurso. Si usted sirve, es que es impresionante. Mire, el Hijo de Dios, el más grande, vino a servir. Y cuando una persona llega con una posición, tiene una posición importante en el mundo, le dicen doctor, jefe. Él, como cuando llega a la iglesia, espera recibir el mismo trato. Hay alguien más grande que él. En Juan capítulo 3 dice que Jesús es sobre todos. El que viene de arriba es sobre todos. Y entonces, como Él es el más alto, ¿yo qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Venir a qué? A servir. No a que me sirvan. Ay, llegó el doctor. Y eso lo critica Santiago en su carta. Ay, vino el que tiene el carro más lujoso y el que tiene más joyas de oro. Entonces atendámoslo mejor que al más humilde, ¿sí? No, ¿qué está diciendo? Que el que tiene más alto honor se humilla al servirle al que es más alto. El que es más alto, el que está sobre todos es Jesús, y a Él le servimos. A Él, al Señor Jesús es a quien le servimos. Y sigue diciendo: me he hecho siervo de todos para ganar ¿a quién? A todos. Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y eso hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Para qué sirve? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos caracteriza
en la iglesia, ¿sabe qué nos caracteriza? El servicio. ¿Y para qué servimos? Para que digan, uy, ¿cómo sirve? ¿Sí? Para ganarnos. Esas personas sean ganadas para el Evangelio, sean ganadas para Cristo, sean ganadas para el reino de los cielos. Hoy debemos examinar nuestro corazón a través de esta palabra. Queremos estar sentados en el cielo, en el reino de los cielos, y estar sentados a la derecha o a la izquierda de Jesús en el lugar de honor. Pero el Señor hoy nos muestra un lugar de honor. ¿Cuál es? Al servicio del Señor, a los pies. Estar sirviéndole al Señor. Ahora preguntémonos, ¿yo estoy sirviéndole al Señor? Dios, yo estoy seguro porque lo dice la palabra, que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don. ¿Estoy colocando en práctica ese don? ¿Estoy a lo que Dios me llamó, lo estoy haciendo? ¿O espero que otro lo haga? La iglesia somos todos. ¿En qué está sirviendo? ¿Y por qué ha dejado de servir? Cuando servimos no esperamos el reconocimiento de los hombres. Pablo lo dirá en la carta, dirá, yo no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. Soy siervo de Jesús y hago lo que Él dice. Así el hombre no me felicite, no me aplauda. Hago lo que Dios dice. Y para los que están aquí por primera vez, usted puede observar el mundo y cómo está al revés. Pero Jesús murió para rescatarlo del reino de las tinieblas. Jesús murió para trasladarlo al reino de la luz admirable. Usted no debe ni tiene por qué beber la copa a Jesús, la copa de la ira de Dios. Jesús ya la tomó. Pero si usted rechaza a Jesús, tendrá que enfrentar la ira de Dios. Porque Jesús estaba ofreciendo el perdón de los pecados, la libertad, la bendición de Dios. Muchas personas se dejan llevar por lo que dicen otros, pero no leen realmente la palabra. Cuando Jesús estaba echando fuera a los demonios, estos demonios le rogaban que no los enviase al abismo. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo para ser arrojado al lago de fuego y azufre. Y allí irán todos los que lo siguen. Pero muchas personas dicen y piensan, el infierno no existe, el cielo no existe, este mundo no existe. Estaba escuchando las últimas palabras del hombre que creó la iglesia satánica. Él murió, y cuando murió, él no pudo expresar lo que vio antes de morir. Pero la persona que estaba con él decía, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Yo promoví esto, pero esta no es la verdad. Esto no, esto está mal. Y así murió. Así murió, arrepentido, confrontado con la verdad espiritual. No hay mejor Señor que nuestro Dios. Así que en esta mañana le invito, póngase de pie, vamos a orar. Este lugar ha sido destinado con un solo propósito, con un solo sentido. Cada domingo se aparta para que usted y yo nos acerquemos al Señor, para que usted y yo vivamos para Cristo, para que nuestro corazón sea transformado y cambiado, y para que le sirvamos a Dios con todo nuestro ser. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.